Macuali Xihualacán, Macuali Xihualacán. Sean bienvenidos, Macuali Xihualacán. Estamos por empezar la clase número 4 de este curso de lengua náhuatl. Sean bienvenidos. Neni motoka Juliotzin, Neni temashtik. Me llamo Julio, soy maestro y estoy aquí para enseñarles un poquito de la lengua náhuatl. Estamos a punto de comenzar con nuestro tema número 4. Así que sean bienvenidos, no se vayan y aprendan conmigo. Kuali Yowalcinkli. Buenas noches. Carolina nos dice, Yowalcino, profesor. Yowalcino, Caro, Kentika. Buenas noches, ¿cómo estás, Caro? Qué bueno que estés por aquí. Sean bienvenidos, estamos a punto de comenzar con nuestra clase de lengua náhuatl. Sean bienvenidos. Macuali Xihualacán. Macuali Xihualacán. Los invito a dar muchos likes, a compartir y también a participar en esta clase. El día de hoy tenemos un objetivo de 100 corazoncitos coreanos. Espero me puedan apoyar con alguno. Esto me apoya mucho en este proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Macuali Xihualacán. Bienvenidos. Esa es la palabra para decir bienvenidos. Macuali Xihualacán. Dice Martín, ¿cuál Yowalcinkli? Dice el maestro Martín. Kentika, no yoligni, Kentika. ¿Cómo estás, amigo? Macuali Xihualacán. Estamos a punto de comenzar el tema del día de hoy, chicos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de el tiempo presente. La clase del día de hoy es Tlamachtilin Nahui, clase 4. El tema que vamos a analizar es el tiempo presente. Tiempo presente en lengua náhuatl. Es un tema muy sencillo. Espero que estén aquí para aprenderlo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Dice Niwentitok, mareado. Tlika, no yoligni, tlika. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué está mareado? Muchísimas gracias por estar aquí, les agradezco muchísimo. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ya somos 163 personitas. No se vayan, si me acabas de descubrir, te invito a dar follow. Y si tienes no tienes el tiempo de ver el live completo, te recuerdo que lo vamos a estar publicando. Le vamos a estar publicando la repetición en YouTube. Ya tenemos la clase 1 y clase 2 arriba en YouTube. El día de mañana ya estaré subiendo la número 3, en lo que preparamos la número 4 para subirla también a YouTube. Las 15 clases que voy a dar las vamos a estar resubiendo en mi cuenta oficial de YouTube, Juliotzin. Gracias por esa rosa, Alex. Pampa y Xochitl. Muchísimas gracias por la flor. Y bien, chicos, vamos a empezar con el tiempo presente. Cabe mencionar que el día de hoy vamos a estar trabajando solamente con tres verbos intransitivos. ¿Qué es un verbo intransitivo? Es que la acción del verbo no recae en otro objeto, sino que recae en nosotros mismos. Pero bueno, un momento vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, vayan copiando esto en casita. Se usarán los siguientes prefijos de persona para hacer el tiempo presente. Entonces tenemos los siguientes prefijos: ni, pi, este es un vacío, pi, non y otro vacío. Esas son la primera, segunda y tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural. En un momento vamos a ver por qué tenemos estos símbolos en el él, ella y en el ellos, ellas, ¿vale? Entonces pongan mucha atención. Entonces, como había mencionado, para hacer el tiempo presente vamos a requerir de dos cosas, de dos elementos importantes: un verbo y además de un prefijo de persona, cualquiera de estos que tenemos aquí. Los prefijos de persona nos sirven para saber quién está realizando la acción: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes o ellos, ellas. En un momento vamos a trabajar. Vamos a empezar con esos tres. Y luego con las primeras personas, primera, segunda y tercera persona del singular. Y luego vamos con la primera, segunda y tercera persona del plural. Y el día de hoy vamos a aprender un verbo nuevo. Vamos a escribirlo aquí en color azul. Esta palabra, choca, es un verbo. Es un verbo. Y es el verbo llorar. Verbo del día, choca, es el verbo llorar. Tlapactic nos dice, hola, Kentika, ¿cuál tlazohcamati no yoligni guante? Tlapactic nos está preguntando cómo estamos. Ya le dijimos que bien, gracias. Y le pregunté que cómo está él. Entonces, choca. Vamos a ir combinando nuestro verbo con nuestros prefijos en la primera, segunda y tercera persona del singular.
Entonces, Diana Bañuelos, gracias por el follow. Josué Trejo, gracias por el follow. Choca se va a combinar con ni. Ni choca, yo lloro. Ni choca, yo lloro. Ahora, ti choca. Ti choca, tú lloras. Ti choca, tú lloras. Perfecto. Ahora vamos con la tercera persona del singular, el él, ella. Nuestro verbo va a ir solito. Ahí está. Recuerden esta regla, chicos. La tercera persona del singular carece de prefijo de persona. Entonces el verbo lo vamos a escribir solito. Y solito el verbo ya está conjugado en la tercera persona del singular. Él llora o ella llora. Entonces, repetimos. Ni choca, yo lloro. Ti choca, tú lloras. Choca, él llora o ella llora. ¿Todo bien hasta aquí? Excelente, no hay ningún problema. Entonces recuerden, estamos utilizando el verbo choca en esas oraciones. Es muy simple, esta tablita de hecho les va a servir para después ir conjugando más verbos. Muy bien, ahora vamos con los plurales. Sencillo. Se vuelve a repetir el ti en el nosotros. Ahora, ¿cómo diferenciar la segunda persona del singular, o sea, el tú, con la primera del plural, que sería el nosotros? Sencillo, en los plurales vamos a agregar el siguiente elemento a nuestra oración, que es la letra J. Tichoca. Tichoca ya sería nosotros lloramos. Tichoca. Bien. Ahora vamos con non. Non choca. Como es plural, también vamos a agregar la letra J al final. Non choca. Non choca. Non choca. Sería ustedes lloran. Y por último, vamos a la tercera del plural, ellos, ellas. Y que también tenemos que recordar esto, la tercera persona del plural también carece de prefijo de persona. Por eso tenemos este símbolo que denota que no hay, que carece de este elemento. Así es que escribimos el verbo directo. Y dirán, sí, profe, pero ¿cómo lo diferenciamos de la tercera del singular, el él, ella? Pues igual con nuestro elemento final, este posfijo J, que denota el plural. Choca. Choca. Excelente. Y ya tenemos nuestras primeras oraciones en tiempo presente con el verbo llorar. Ni choca, yo lloro. Ti choca, tú lloras. Choca, él llora o ella llora. Ti choca, nosotros lloramos. Non choca, ellos lloran. No, ustedes lloran, perdón. Y luego choca, ellos o ellas lloran. Dice Cráter, ahora, qué ironía la palabra choca. Ok, Cráter. Y ya tenemos nuestras primeras oraciones en tiempo presente. Así es que se está cumpliendo lo mencionado al inicio de la clase. Para hacer una oración en presente se requieren dos elementos. En este caso, un verbo y un prefijo de persona. Verbo y prefijo de persona. Y así de fácil hacemos oraciones, pero recordad que estamos en este momento utilizando verbos intransitivos. Choca, el verbo choca, llorar, es un verbo intransitivo. Nos dice Misael, ¿qué lengua es? Estoy enseñando lengua náhuatl, Misa. Lengua náhuatl. Macuali Chihuala. Dice, y es bienvenido. Entonces, vayan copiando el primer ejemplo, chicos. Es con choca. Dice Gaby Trequinera, saludos. Setlaj Paloli, un saludo, Gaby. Qué bueno que estés por aquí. Muchísimas gracias por sus likes, chicos. Ya llevamos 2000. Vamos a ver si podemos llegar a los 8000, a los 10,000 likes. Ayer cerramos con unos 40,000, creo, likes. Vamos a ver si podemos alcanzar ese número. O al menos llegar a unos 20,000 esta noche. Es lo mínimo que me gustaría el día de hoy. Les agradezco por todos los que están compartiendo. También les agradezco por esos 4 corazoncitos que ya me mandaron. A ver si caen otros corazoncitos coreanos. Dice, muy padre conocer el náhuatl. Dice Gaby, gracias. Ya voy con el tap. Gracias, Cráter. Apóyame con el tap. Tlasojkamati.
Entonces ya tenemos las primeras oraciones con el verbo choca, chicos. Un minutito más y vamos a borrar esta oración. Un minutito más y vamos a borrar esta oración. Recuerden que en la primera, segunda y tercera persona del plural, en el nosotros, ustedes y ellos, después del verbo hay que agregar esta letra J que va a denotar nuestro plural. Dice, Tichoca es nosotros lloramos. No, Tichoca es tú lloras. Tichoca, nosotros lloramos. Vamos a empezarlo desde yo, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí enfrentito para que quede claro. Es yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ellas. Ahí está. Ya le puse ahí por cortito. Muchísimas gracias, gracias. Gracias Gaby por el follow, Tlazojkamati, usuario 4975, gracias por la rosa, Tlazojkamati, Momahuitzotzi, muchas gracias. Entonces recuerden, el ni se refiere al yo, el primer ti, al tú, el primer vacío va a ser el, ella, se vuelve a repetir ti, pero lo diferenciamos del tú porque al final vamos a tener una J, ese es el nosotros, non, ustedes, J al final de plural. Y en la tercera del plural, ellos, ellas, también carece de prefijo, pero también vamos a agregar la letra J porque estamos en una oración plural. Entonces, esa es la primera parte, chicos, esa es la primera parte. Vamos a hacer otras oraciones con otros dos verbos el día de hoy. Emilio García nos dice, Tlazojkamati Temachli, buenas noches. Nos dice Emilio, gracias maestro, buenas noches. Yowalcino, Emilio Kentica, buenas noches Emilio, ¿cómo estás? Muchas gracias chicos por compartir, somos 90 personitas, me alegra que estén aprendiendo conmigo el día de hoy lengua náhuatl. Les agradezco, les recuerdo que esta clase se va a subir también a YouTube. Ya tenemos la clase 1 y clase 2 en YouTube, mañana mismo subimos la clase número 3. Y pues espero que también mañana nos dé tiempo subir también la clase número 4. Así es que no se pierdan mis clases, aprendan conmigo. Shimomashtika no náhuatl, no yo igual. Dice, la Coyote, sigue el creador, gracias por el follow, la Coyote. Muy bien, vamos a borrar. Entonces ya no vamos a trabajar con el verbo choca, vamos a trabajar con otro verbo intransitivo, que es el verbo temo. Temo, que es el verbo bajar. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar nuestro verbo choca en todo, vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Sencillo, sencillo, vamos borrando. Aquí vamos a dejar las letras J. Bien. Y sencillo, de la manera más sencilla vamos a hacer otras oraciones nuevas. Dice Eric, ¿cuál es Yowali Temachtili? ¿Cuál es Yowali Eric Coatl? Bien maestro, presentando atención a su clase, excelente. Gracias Jesse por compartir el live. Entonces vamos con los siguientes. Vamos ahora a combinar nuestro verbo temo con nuestros prefijos. Entonces sería ni temo, ti temo, temo solito, ti temo, non temo, temo. Y así de fácil hacemos las oraciones, chicos. Ya tenemos otra. Entonces, ni temo, ¿yo qué? Tenemos el verbo bajar. Ni temo, yo bajo. Ti temo, temo es el verbo bajar, Eli. Temo es el verbo bajar. El verbo bajar, temo. Entonces, ni temo, yo bajo. Ti temo, tú bajas. Temo, él baja o ella baja. Ti temo, nosotros bajamos. Non temo, ustedes bajan. Temo, ellos bajan o ellas bajan. Dice, creo que cambia la traducción de temo cuando es transitivo, ahí se vuelve a buscar. Ok, sí, en este caso, maestro, temo, en estos ejemplos va a significar bajar. Bajar, temo, yo bajo, tú bajas, él baja. Yuno Gasai dice, sí, al creador, gracias Yuno, Tlazojkamati.
Sigan enviando likes, ya llegamos casi a los 10,000 likes. Muchísimas gracias, gracias por compartir. Esperemos que este en vivo llegue a más personitas este dominguito, esta noche de domingo. Luis Pablo, ¿qué dialecto estás enseñando? Estoy enseñando lengua náhuatl. Bienvenido. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vayan copiando, por favor, vayan copiando. Dice, ¿el nombre de Cuauhtémoc está relacionado con Temo? No. No tengo, no creo que sea así. Viene de Cuautli, de águila, la palabra Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Vayan copiando, chicos, vayan copiando. Pero también Cuauhtémoc se podría entender, bueno, si le ponemos águila que baja, águila que desciende, tal vez. ¿Qué dialecto, el nombre de Cuauhtémoc, que está relacionado con Temo? Sí, entonces yo lo traduciría de esa manera. Sí, Tlapaltec, exactamente, maestro. Águila que desciende. Pues sí, águila que baja, con el verbo Temo. Ok, entonces, ya tenemos esto. Ni temo, yo bajo, ti temo, tú bajas. Temo, él baja o ella baja. Ni temo, nosotros bajamos. Tú no temo, ustedes bajan. Y temo, solito, ellos bajan. Ellos bajan o ellas bajan. Perfecto. Muchísimas gracias, Caro, por estar compartiendo. Y ahorita vamos a borrar. Vamos a borrar. Un minutito más. Dice Luis Pablo, se le debe llamar dialecto, lengua, idioma. ¿Cuál es lo correcto? A nuestras lenguas originarias, lo más correcto es decirles lenguas o idiomas, porque es lo que son, lenguas o idiomas. Un dialecto, amigo Luis, es la variante de un idioma. Ejemplo de dialecto, el español de México, el español de Perú, el español de Argentina, el español de Colombia. Todos son español, pero son variantes, son diferentes de todos modos. Eso es la variante, eso es lo que es un dialecto, la variante de un idioma. Entonces es incorrecto llamarle al náhuatl dialecto. Eso fue mucha mala información en el pasado. El náhuatl es una lengua o también se le puede decir idioma. Gracias, Caro, por compartir el live a más de 10 amigos. Muchísimas gracias. Dice Hashika, exacto. ¿Cada cuánto da clases o a qué hora hace los en vivos? Ahorita voy a estar dando clases todos los días, de lunes a domingo, hasta que completemos las 15 clases de este curso. Vamos en la clase número 4. Tlamashtili Nahui, clase 4. Todavía nos quedan bastantes clases. Vamos a estar la próxima semana dando clases de lunes a viernes, de 10:30 a 11:30 de la noche. Máximo estamos empezando 10:40, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a borrar. Vamos a borrar este ejemplo, con el verbo temo. Y ahora vamos a utilizar el verbo nemi. El verbo nemi, que es el verbo vivir. El verbo vivir. Entonces vamos a borrar todos los ejemplos con temo. Y nada más vamos a dejar nuestros prefijos. Recuerden, los prefijos se quedan siempre iguales. Los prefijos se quedan siempre iguales. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar ahora con el verbo nemi, que es el verbo vivir. Entonces, gracias Sandro Trujillo por la rosa, Tlazocamati, muchas gracias. Ninemi, tinemi, nemi, tinemi, no nemi, nemi. Y esta, tenemos nuevos ejemplos. Dice Crater, ya llegamos a los 11,000 likes. Muchísimas gracias. Tlazocamati, Momawitzot, Sinoyolik Niwan. Por favor, sigan dando tap tap aquí en pantallita, sigan compartiendo este directo. Vamos a ver si llegamos a los 20,000 likes, chicos. Vamos a ver si llegamos a los 20,000. Dice Luis Pablo, ¿en qué estados o partes de la República se habla esta lengua? Vaya, se habla en varios estados. Ejemplo de estos estados, por ejemplo, son Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, San Luis Potosí igual. Entonces,
en varios estados de la República se habla. Ahora mencionarles que el náhuatl no va a ser igual en todos los estados. Tenemos variantes en la lengua náhuatl, tenemos variantes dialectales. No va a ser el mismo náhuatl que el que se habla en la Sierra Negra de Puebla, al que se habla en la Huasteca Potosina, o el de la Huasteca Potosina no va a ser el mismo que se habla aquí en Milpa Alta, en Ciudad de México, o el de Milpa Alta no va a ser similar al de Tlaxcala, que estoy enseñando. Recuerden, hay variantes dialectales en la lengua. Y bueno, ya tenemos nuestros ejemplos con el verbo nemi, que es ninemi, yo vivo, tinemi, tú vives, nemi, él vive o ella vive, tinemig, nosotros vivimos, nonemig, ustedes viven, y nemig sería ellos viven o ellas viven. Excelente, chicos. Ahí va. Sin problema con estos ejemplos. Son ejemplos muy cortitos, pero que les menciono. Seguimos la misma regla con los tres verbos, con nemi, con temo, con choca. Requerimos un prefijo de persona y un verbo para saber quién está realizando la acción en nuestra oración. Así es. Ok. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Se los voy a escribir por aquí y les voy a proporcionar otros verbos para que ustedes lo practiquen en casita. Entonces, son las 11:01. Todavía nos queda muchísimo tiempo en este live. Así es que aprendan conmigo, chicos. Shimomashtika no nahuac. Aprendan conmigo. Gracias. Vamos, 4 corazoncitos. Espero me puedan apoyar con más en el objetivo de donaciones del día de hoy. Apoyen con un corazoncito. Muchísimas gracias. Entonces, un minuto más y en un momento voy a proporcionarles otros verbos con los cuales vamos a estar trabajando y ustedes me van a decir qué significa esa oración. Muy bien. Al final de la clase vamos a hacer oraciones un poquito más largas, utilizando ya los sustantivos que estuvimos viendo en la clase 1 y en la clase 2. Muy bien. Gracias, Tlapaltic, Tlazocamati. Gracias por los corazoncitos. Ya llegamos a 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 20. Vamos a ver si llegamos a los 20. Muy bien, entonces ya estuve a punto de borrar. Recuerden que hasta el momento llevamos los siguientes verbos, que es choca, nemi, temo, llorar, vivir, bajar. Esos son los verbos con los que hemos trabajado hasta el momento, chicos. Choca, nemi y temo. Vayan anotándolos en casa. Que es llorar, vivir y bajar. Choca, nemi y temo. Son los verbos con los que hemos trabajado hasta el momento, hasta el día de hoy. Bueno, en este día. Muy bien. Entonces ya vamos a borrar. Espero que ya hayan copiado nuestras oraciones. Y les voy a enseñar otro verbo. Entonces voy a borrar todo esto. Ahora sí, vamos a borrarlo. Muy bien, también borramos esto. Vamos a trabajar con el siguiente verbo, que es el verbo quizá. Quizá es el verbo salir. Quizá es el verbo salir. Otro verbo nuevo, chicos. Quizá salir. Entonces, ¿qué diría solito el verbo quizá? ¿Qué diría si tenemos tiquiza? ¿Y qué diría si dice non quizá? Ahora sí, ¿qué dirían las siguientes oraciones? Quizá, aquí me faltó, tiquiza, ahí está, listo, quizá, tiquiza, non quizá. Dice, él o ella sale, bien hecho, gracias Caro, excelente, muy bien. Solito el verbo, porque carece de este elemento, nada más que no lo estoy poniendo ahí, sería él sale o ella sale. Él sale o ella sale. Muy bien, vamos con la número 2, tiquiza. Tiquiza, ¿qué significaría la siguiente?
Tiquiza. Analicen cuál es nuestro prefijo que tenemos. Tenemos como prefijo, tenemos ti. No tenemos J, si es que no es una oración plural, es singular. Dice, y si yo no vi las primeras clases, es que apenas me apareció, ¿cómo puedo saber? Yuno Gasai, había mencionado que voy a estar subiendo las clases a YouTube, así es que síganme en mi cuenta oficial Juliotzin. Ya subí la clase número 1 y la clase número 2. Mañana estaré subiendo la clase número 3 por la mañana, esperando que nos dé tiempo, por la tarde ya estar subiendo la clase número 4, ya tener todo en YouTube. Y pues mañana en la noche estaríamos con la clase número 5. Bien, Eli y Caro ya nos dijeron tiquiza, que es tú sales. Bien, tú sales, gracias, tiquiza, tú sales. Y vamos con nonquiza, nonquiza. ¿Qué creen que quiere decir esta oración? Nonquiza. Analicen su prefijo. Tenemos un non, una J de plural, es una oración plural. Y dice Caro, ustedes salen. Bien, Caro, excelente, muy bien, súper. Es correcto, ustedes salen, ustedes salen. Adriana, gracias por compartir este en vivo, muchísimas gracias. La Sojkamati Momawitzotsin, muchísimas gracias. Estamos trabajando con el tiempo presente en lengua náhuatl. Es un tema muy sencillo, siendo honesto, no es complicado. Así es que, bueno, vayan copiando los ejemplos. Muy bien, ya son 11:10, nos quedan 30 minutos de live, 30 minutos de live, 30 minutos. Entonces vayan copiando, vayan haciendo sus preguntas, sigan compartiendo. Ghost nos dice, profe, una pregunta. Adelante, Ghost. ¿Cuál es tu duda que tienes? Aquí estoy. Ghost, dime, ¿cuál es tu pregunta? Muchísimas gracias. Ghost, ¿cuál es tu pregunta? Maybe, gracias por dar like. Ana, Amelia, muchísimas gracias por los likes. Ya llegamos a 15,000. Vamos a ver si llegamos a los 20. En lo que... ¿Cómo? Dice, ¿cómo se dice parangaricutirimícuaro? No hay forma, amigo. Pero sí hay trabalenguas en lengua náhuatl. ¿Les gustaría que después aprendiéramos alguno? Lo voy a estar subiendo aquí en mis TikToks. Trabalenguas en lengua náhuatl, no se los pierdan. Luna dice, oye, ¿qué pasa? Oigo. Nimitskaki, te escucho. ¿Puede conjugar con la palabra comer? Claro que sí. Ahorita la vamos a conjugar, ¿vale? La vamos a conjugar. Dice, ¿podrías ayudarme a aprender de lo más básico? Dice Luna. Sí, Luna, por supuesto. Como había mencionado, voy a estar subiendo las clases a YouTube. Y bueno, sabemos que cada clase va a tener una duración de 1 hora. Si quieres algo más personalizado, estoy dando cursos. De hecho, les menciono que hoy comenzamos con nuestro curso dominical. Se llenó por completo el grupo. Muchísimas gracias a todos los que se inscribieron. Ya se dio la sesión número 1. Siguen 3 sesiones más, 3 domingos más. Terminamos el 3 de diciembre. Por cierto, si estás interesado, estoy con la idea de abrir un grupo sabatino, igual en las mañanas, para los que no tengan tiempo entre semana, por su trabajo, por sus actividades. Estoy planeando abrir un grupo sabatino de 9 a.m. a 11 de la mañana. Igual de 9 a 11 de la mañana, si están interesados. Es un grupo donde voy a estar aceptando a máximo 15 personas. Si están interesados, mándenme un mensaje, una solicitud de mensaje aquí en TikTok. Y vamos a estar considerando abrir un grupo sabatino. Dice Yare, gracias por el follow, Yare. Tlazojkamati. Gabriel Barbosa, gracias por el follow, Tlazojkamati. Yare, un saludote hasta donde se encuentres. Setlaj Paloli Ompa Mochansin. Dice Luna, ¿es el mismo usuario TikTok de YouTube? No, bueno, similar. Ahorita les escribo cómo se dice, cuál es mi perfil de YouTube, para que vayan a ver las clases. Tengo también otros videitos por ahí, vamos a estar haciendo listas de reproducciones. Así es, listas de reproducción con respecto a mis videos, no se los pierdan. YouTube, salgo como Juliotzin nada más. Así me pueden encontrar en YouTube, chicos. Juliotzin. YouTube,
Si están interesados en ver las repeticiones de estas clases en vivo, vayan a YouTube. Como mencioné hace un momento, la clase 1 y clase 2 ya se encuentran arriba en YouTube. Dice, los cursos son presenciales o en línea. Son en línea, mi estimada Luna. ¿Cuánto cuestan? Había mencionado que el curso sabatino cuesta 300 pesos, es todo el mes. Juliotzin en YouTube. Gracias, Maybe. Gracias, Maybe. Gracias, May. ¿Cómo te gusta que te digan? May, así se dice, ¿verdad? Tu perfil. Lau, gracias por compartir. Luna, muchas gracias. Amotlen. Almendra, Tlazocamati, Momahuitrotzin, gracias por el follow. Muy bien. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a trabajar con otro verbo. Otro verbo. Lo contrario de salir, el verbo entrar. Vamos a trabajar ahora con el verbo entrar, que sería el verbo kalaki. Es el verbo entrar. Ahora, si digo kalaki, ¿qué dicen esas oraciones? Con kalaki. Gabriel dice, gracias, admiro mucho tu trabajo y me motivas a aprender. Gracias, Luna, qué bueno. Yo creo que ese es el objetivo de esto, de enseñar lengua náhuatl, motivar a más gente a aprender, hacerlo recordar que esta es nuestra lengua originaria, son nuestras raíces. Pues es muy bonito aprender nuestras lenguas originarias. Ghost, ¿cómo se dice presente? Es que estoy tomando apuntes y no sé cuál es la que está escrita. ¿Cómo? Profe, ¿cómo se dice presente? Es que estoy tomando apunte y no sé cuál es la que está escrita. Ellos entran en la primera, ok. Para decir presente, podemos decir nikan. Como digo, ghost. Y dices nikan, como es presente o aquí. Podemos utilizar esa palabra para decir presente. Gracias, usuarios 1579 por el corazoncito. Ya damos 11 corazones coreanos. Espero podamos llegar a los 20. Muchísimas gracias. Eli nos mandó la primera respuesta. Kalaki, que es ellos salen. Gracias por el sombrerito. Muchísimas gracias. Tlazocamati, muchas gracias. Me apoyan bastante. Sí, primera oración es ellos entran. Ellos entran. Nika. Okay. Ghost, gracias. Luis, gracias por el follow. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Nikalaki. ¿Qué estamos diciendo en esta oración? Nikalaki. Eli, nos mandó la oración. Gracias también a Sam. Digo, no es Sam, es Caro, perdón. Caro, es yo entro. Nikalaki, yo entro. Y por último, chicos, tikalaki. ¿Cuál sería nuestra oración? Tikalaki. Vemos, tenemos el prefijo de persona ti. Tenemos nuestra J de plural, es una oración plural. Dice Eli, nosotros entramos. Excelente, Eli, excelente. Eli, de hecho, nosotros entramos. Eli ha estado, así como Eli, Caro, han estado en estas últimas clases, han estado 100% puntuales, así es que les agradezco muchísimo que estén aprendiendo conmigo. Yuno Gasai, Tikalaki, nosotros entramos. Gracias, Yuno Gasai, excelente. Y ya tenemos otros 3 ejemplos utilizando el verbo kalaki, que es el verbo entrar. Dice Eli, qué buenas alumnas tengo, qué buenas alumnas. Eli, Caro, Tlapaltic igual, un buen alumno que siempre está aquí presente, está apoyándonos siempre con los en vivos, nos está ayudando a compartir. Dice Eli Tlazocamati, Amotlen. Luna 813 nos dice, ¿a qué horas son los lives de las clases en TikTok? Son de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la noche. De 10:30 a 11:30. En este caso empezamos 10:40, vamos a terminar el día de hoy 11:40. De hecho ya son 11:14. Se está agotando el tiempo, chicos. Se está agotando. Muy bien. Por último, vamos con otro ejercicio. Voy a borrar, les voy a dar otro minuto antes de borrar esto.
para que los tengan y vamos a hacer últimos ejercicios así. Voy a escribir algunas oraciones aquí en el pizarrón más para que igual vayamos traduciendo lo que significan. Y vamos con la última parte, que es hacer oraciones, ahora sí, con este tipo de verbos junto con algunos sustantivos. Vamos a ver cómo nos queda. Muy bien. Un minutito, chicos, un minutito. Gracias a las 56 personitas que se encuentran aquí, les agradezco muchísimo el apoyo. Ya llegamos casi a los 20,000 likes, chicos. Vamos a darle en estos últimos 20 minutos, en estos últimos 25 minutos que nos quedan. Vamos con todo aquí en TapTap en la pantallita. Vamos a ver si podemos llegar a los 40,000. Vamos a ver si llegamos a los 40. Vamos a ver si llegamos a los 40. Con respecto a los corazoncitos coreanos, vamos a ver si nos llegan otros 9 para al menos tener los 20. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos. Les agradezco que estén aquí. Tlazojkamati Momawitzotsin. Ninamechneki, no yoligniwan. Muchísimas gracias. Los quiero, amigos. Los quiero. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Un super trapo. Les digo, ya me voy a comprar un borrador. Muy bien, vamos con otras. Voy a escribir algunas oraciones. Ustedes tienen que decirme qué significan. A ver. Vamos, vamos. Voy a escribir otras 4. Vamos, vamos, otras dos, otras 2. ¡Listo! Última parte con solo oraciones de este tipo. Y ya después vamos a hacer oraciones un poquito más extensas. Dani0388. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Luna, dice Jaime. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Bienvenida, bienvenida, paisana. Eli, bajar, ella baja. Temo. En la primera, vamos con Temo. Con Temo. Él baja o ella baja. Correcto, correcto, correcto. Temo, él baja. Vamos y lo dejamos. Él baja. Correcto. Luego vamos con Ninemi. Ninemi ya nos puso Eli. Yo vivo. Correcto. Bien hecho, chicas. Bien. Vamos con Nikisa. Nikisa. Ninemi dice, Yuno Gozai, yo vivo. Gracias. Vamos con la tercera, que es Nikisa. Nikisa. ¿Qué es Nikisa? Vamos a ver, chicos. Recuerden, ¿qué es Nikisa? Vamos, ¿qué es Nikisa? Ya llegamos a los 21,000. Ya llegamos a los 21,000. Gracias. Ah, ok, ahorita ya. Dice, yo salgo, gracias. Ok. Dice Tlapaltic, ¿puedes explicar otra vez por qué Nikisa usa ni y Nonkalaki usa non? Claro que sí. Primero escribimos esto. Nikisa es yo salgo. Ok. Recordemos, chicos, en este tema que es el tiempo presente, bueno, eso es la explicación para Tlapaltic. Ahorita que estamos en tiempo presente, nuestro tiempo presente tiene la característica de que tener un verbo y también un prefijo de persona. En este caso, ni, si se dan cuenta, es yo. Ambas oraciones empiezan con yo. Ni nemi ni quisa, yo, ¿vale? Aquí tenemos otro prefijo que es el non. Se refiere a ustedes. Sería ustedes entran. Bien. Y ahora te preguntarás, pero temo es un verbo, ¿por qué se refiere a él? Porque había mencionado que la tercera persona del singular, el él, ella, carece de prefijo de persona. Entonces aquí voy a escribir ya el símbolo. Aquí esto quiere decir que no necesitamos ningún elemento aquí, como en el yo. Entonces nemi, y antes tenemos que poner nuestro prefijo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos prefijos en nuestras oraciones en presente? Para saber quién realiza la acción del verbo. ¿Vale? Ah, ok, Tlazoskamati dice Tlapaltic. Gracias. Dice Ghost, maestro, ya me voy, mañana regreso. Nos vemos mañana. Y no te olvides, Ghost. Ve a dar follow aquí en Juliotzin
para que puedas ver las clases anteriores, si es que quieres verlas. Vamos con lo siguiente, chicos. Ya son 11:20, nos quedan 20 minutos. Nos quedan 20 minutos de clase. Titemo, esta oración, titemo. De hecho, de todas estas oraciones tienen J. Estas tres son oraciones plurales. Esta es singular. Dice Yuno Gasai, titemo, nosotros bajamos. Correcto, Yuno, gracias. Es correcto. Nosotros bajamos. Vale, vale. Nosotros bajamos, dice Alejandro. Emilio también dice nosotros bajamos. Vamos con tinemig. Tinemig. La oración tinemig, chicos. Apóyenme con tinemig. Luna 813, gracias por compartir el directo. Muchísimas gracias. Dice, nosotros vivimos. Gracias, Eli. Gracias, Caro. Correcto. Nosotros vivimos. Correcto, tinemig. Bien, excelente, Caro, excelente, Eli. Excelente. Ahora vamos con el verbo choca. Choca, que es solito. Carece también de prefijo de persona. Bueno, esta y esta carecen. ¿Qué significaría choca? Él, ella llora. Gracias, Gaby. Excelente, Gaby Sanz. Ella llora. Perfecto. Y choca. Gracias, Tlapaltic. Gracias por esos corazoncitos. Gracias por esos corazoncitos. Otros 10. Ya llegamos a los 21. Gracias. Muchísimas gracias. Dice Lau, ellos, ellas lloran. Correcto. Vamos a poner ellas lloran. Excelente, chicos. Y de esta manera sencilla podemos hacer oraciones en tiempo presente. Recuérdenlo, lo que necesitamos únicamente es prefijo de persona, verbo. Si es plural, agregamos J al final de nuestra oración. ¿Nosotros tiene prefijo? Sí. Es el ti. El nosotros. Y dirás, si el tú también utiliza el ti. Pero ¿cómo diferenciamos el tú, la oración tú, de la oración nosotros? Por nuestra letra J que estamos poniendo al final, que denota el plural. Porque si dijera nada más titemo, sin la J, si tiene el mismo prefijo, pero no tenemos la J de plural, esto quiere decir que esto es tú bajas. Y así diferenciamos el primer ti del otro. Ti sin J al final es singular, es tú, y ti con J al final es un nosotros. Shirley, gracias por los corazoncitos. Ya vemos 26. Vamos a ver si llegamos a los 30. Vamos a ver si llegamos a los 30, chicos. Muchísimas gracias. Los Okamati. Muy bien, voy a dejar un minutito más esto y ya vamos con la parte final de la clase, que vamos a hacer algunas oraciones un poquito más extensas. Es que vayan anotándolas allá en casita. Dice, una sola letra hace la diferencia. Así es, Dani. Así es. Esto es algo interesante del náhuatl. Los prefijos y los posfijos van a hacer que nuestra oración cambie. El prefijo denota quién está haciendo la acción. Pero también tu posfijo denota, estoy haciendo una oración en singular o una oración en plural. Así es que espero que este tema esté siendo muy claro para ustedes, chicos, para todas las personas que me están viendo esta noche. Y bien, dice Rolling Dutch. ¿Qué idioma es? Es idioma náhuatl, lengua náhuatl. Muy bien, último minutito, chicos. Estoy a punto de borrar esto. Y ya vamos con oraciones un poquito más extensas. Vamos con oraciones más extensas. Ok. Vamos. Dice, ¿y el verbo ser y estar? Tenemos el verbo estar, que es K o Kate. Ahorita vamos a hacer unos con el verbo estar, ¿va? David Monroy. Muy bien. Pues ya voy a borrar, chicos. Ya voy a borrar. ¿Dónde está mi super trapo? Ah, ya lo vi. Entonces vamos a borrar. Dice, ¿cómo son los nombres de persona en náhuatl? ¿Los nombres de persona? ¿Te refieres a como Julio y eso? ¿Nombres propios? ¿O te refieres a los pronombres de persona? Como el yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos.
Déjamelo claro, amiga Lau, por favor. Voy a borrar, chicos, ya voy a borrar, espero que ya lo tengan. Última vez, que se los muestro para que tomen captura. Perfecto, vamos a borrar. Y ahora sí, va el reto de la clase del día de hoy. Para todos los chicos que han tomado de la clase 1 a 3 y la clase, por supuesto, de hoy. Nombres propios. Los nombres propios se quedan igual. Julio, Laura, María, a menos que sea un nombre originario, que tú decidas de verdad ponerle a tu hijo o a alguna persona nombres originarios. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Yolotzin, Yaot, Tonali, Ameyali, Citlali. Ahí en ese caso esos nombres sí son de lengua originaria náhuatl, por lo cual sí van a tener un significado. Como Citlali significa estrella, o Tonali significa sol, o Yolotzin corazoncito. Pero con respecto a nuestros nombres como Julio, Alberto, Roberto, Carlos, Osuna, esos nombres se quedan totalmente igual. Ahí no hacemos ningún cambio al respecto. Ok, entonces, bien, vamos con una oración. Ahora sí, vamos a combinar todos los elementos en la siguiente oración que voy a escribir. Voy a combinar elementos sustantivos, sustantivos con posesivos y pues también nuestro verbo estar y también oraciones con los verbos que estuvimos haciendo. Dice Lau, entiendo, profe. Dice Eli, Osuna. Ok, muy bien. Vamos con la oración que voy a escribir, ¿ok? Nemih itah iwan inan es una pregunta. Aquí ya estoy combinando todos los elementos que hemos visto en la clase 1, 2, 3 y la clase del día de hoy. Hay sustantivos, hay posesivos, hay verbos, ¿vale? Bueno, nada más lo que nos faltaría sería como el reverencial. Pero bueno, ahorita lo checamos. Entonces, ¿qué significaría esta oración? Nemih itah iwan inan ipan mexicco. Nemih itah iwan inan ipan mexicco. Entonces vamos a ir por partes. Vayan reconociendo los elementos de esta oración. Vayan reconociendo los elementos de esta oración. Con esta oración terminamos el día de hoy. Dice... Bueno, ya Rafael ya nos dio la respuesta. Gracias. Muy bien, excelente, Rafa. Gracias, Tlazocamati. Viven el papá y la mamá de ella, en México. Es correcto. Gracias, Rafa. Excelente. Buena traducción. Pero bueno, vamos a analizar por qué ¿cómo se llama? La respuesta de Rafa es lo que es correcta. Muy bien, teníamos el nemih, que era vivir en plural, entonces sería ellos viven. Prácticamente nuestra primera parte es ellos viven. Luego, itah y Juan inan. Estos son nuestros posesivos que vimos en la clase número 3, la clase de ayer. Recuerden que la I es su de él, su de ella. Itah sería su papá. Juan es un I, y luego su mamá. Y como ya he dicho, es de él, de ella. Ipan es en, y México es México. La pronunciación correcta de México es México. México, así es la pronunciación correcta del país. México. Entonces, ellos viven, su papá y su mamá en México. Entonces, como la respuesta de Rafa es correcta, que viven el papá y la mamá de él o de ella en México, es correcto. Excelente oración, chicos. Muy bien. Ya estamos a punto de terminar, nos quedan solamente 10 minutos y terminamos. Vamos con otra pregunta, para que igual la vayan anotando en casita. Vamos a hacer otras dos. Vamos a ver, Keshki.
Keshki, Keshki. Keshki tlacatnemih. Listo. Siguiente oración. Gracias, Araceli, por la rosa, Tlazocamati. Y la siguiente oración, la oración número 2. Keshki tlacat nemih nikan. Keshki tlacat nemih nikan. Keshki tlacat nemih nikan. Panolti y Timomati, Julio, aunque sea 10 minutos. Gracias, Snake, bienvenido. Ok. Vamos a ver. Sigue. Dice Rafa, lo digo, Niquitos. Amo, esperemos, vamos a ver que las otras personitas que están por acá vayan traduciendo la oración. Dice, ¿cuántos hombres hay aquí? No. Alejandro ya nos dio la respuesta. ¿Cuántos hombres viven aquí? Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Y gracias, Rafa. Ya sabemos que tenemos la respuesta. Rafa, acá en Tichanti, ¿dónde vives, Rafa? Cuéntanos. Dice, ¿cuántos hombres viven aquí? Es correcto. Sencacuali, muy bien, Alejandro. Dice, solo traduje hombres y viven. No se preocupen, chicos, no se preocupen, Caro. Yo creo que esto es con mucha práctica. Rafa ya debe tener más práctica con la lengua. Así es que no te preocupes, Caro, tú estás aprendiendo y me pone muy feliz que estés comprendiendo los temas, que vayas recordando el vocabulario. Y está muy bien, excelente, Caro, excelente. Sencacuali, muy bien. Gracias, chicos, por los 26 corazoncitos. Vamos a ver si llegan los últimos 4 para ver si llegamos a los 30. Y a ver si llegamos al menos a los 30,000 me gusta. Dice Rafael que es de Santa María Aztehuacán. Ok, gracias. Bien. Gracias, Rafa. Setlacpaloli, Ompa, Santa María Aztehuacán. Nemig es viven. Sí, es nemi es el verbo vivir, pero como tenemos el plural, la J al final es ellos viven. Bien, vamos con la última pregunta, chicos, y terminamos por el día de hoy. Última pregunta, chicos. Última pregunta. Titemo. Titemo Nicani Panotlal. Dice, dice, advertencia, nos dice, mi primo dice, tu motzol, eso que es una grosería, amigo, es una grosería, dice Rafael, igual les estás dando risa. Rafa, ¿le quiere decir qué significa? Para que no se lo sigan aquí, pues, comiendo a mi amigo. México, México, gracias Snake. México. Yo, Snake, en lugar de la C, escribiría con H. Dice, oye, ¿qué significa tu motzol? Es una grosería. Dice, vivir no se dice así en mi pueblo. Bueno, en mi pueblo, en mi ranchito. Oliver, sí, es cierto. En algunas regiones, en algunas variantes, nemig para ellos significa caminar. Caminar. Pero aquí en mi variante que yo estoy enseñándote, para mí nemig es vivir. Recordemos, chicos, que hay variantes. Buscamos aquí en mi terreno. No, yo creo que quedaría de la siguiente manera. Temo, recuerden que es bajar. Nemi es aquí bajar. Titemo sería. Ok. Tú bajas. O sea, tú bajas. Tú bajas. Aquí. En mi tierra.
tú bajas aquí en mi tierra. Y de esa manera, tú bajas aquí. Dice, porque dice mi primo, ¿quieres mozzol o algo así? Sí, es una grosería, que no te diga así, amigo. Pero luego te lo voy a decir. Por el momento no. Bien, luego vamos a hacer una clase específica en groserías. ¿Qué les parece, chicos? Una clase específica en groserías. Estaría muy padre esa clase. Vamos a aprender mucho ese día. Muy bien, entonces, chicos, esas son las oraciones que les puedo proporcionar el día de hoy. Ya estamos terminando el live. Como había mencionado, 1 hora no es suficiente para explicar más a detalle cada tema. Pero, bueno, estoy aquí para enseñar pues lo más que pueda en esta hora que tengo disponible. Y bueno, chicos, nada más, por favor, copien esto. Les agradezco por los 30,000 likes, por los 30,000 me gusta, muchísimas gracias. Y le voy a decir eso si dices que es una grosería. Sí. Dice, ¿cuándo es la clase de groserías? Por el momento, ahorita me quiero enfocar más en la parte gramatical. El día de mañana les voy a dar spoiler de lo que vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a hablar de los pronombres personales. Cuidado, hoy vimos prefijos de persona. Mañana vamos a aprender nuestros pronombres personales en lengua náhuatl. Dice, responde Nechmaca Mosigua. No manches. No, Rafa. Pues sí, esta advertencia, dile así. Nechmaca Mosigua. Nechmaca Mosigua. Dice Shirley, muy buena la clase, muchas gracias. Ya tenemos otra grosería por ahí. Bueno, no grosería. Sí es grosería. Nechmaca Mosigua. Tleno Kijtosneki, pronombres personales. Apuesto que vas a tener un buen en la clase de groserías. Eso espero. Vamos a ver si nos acompaña ese día Almendra, Tlicowatl, también Rafa, que nos apoye ese día para la clase de groserías. Estaría padre. Dice Techpactia Mosigua, ok, sería Nechpactia. Siempre son a la misma hora, dice Dani, la clase. Sí, Dani, las clases son de 10:30 a 11:30. El día de hoy empezamos hasta 11:40. Pero bueno, entonces, chicos, sería todo por el día de hoy. Hoy vimos tiempo presente. No se pierdan la clase del día de mañana, que van a ser los pronombres personales. Estamos empezando 10:30, máximo 10:40. Y vamos a estar así hasta cumplir con la clase número 15. Vamos en la clase 4. El día de mañana espero ya estar subiendo la clase 3 y la clase 4, la de hoy, a YouTube. Ya nada más para que mañana empecemos con la clase 5 en la noche. Dice Almendra, los pronombres son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Gracias. Advertencia. Hola, saludos, soy nueva en ver tu video, dice BBFF o BBFF. Muchísimas gracias. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este vivo, chicos. Les agradezco muchísimo tu apoyo. Llegamos a los 31,000 likes. Muchísimas gracias. Llegamos a 26 corazoncitos coreanos. En verdad es un gran apoyo para mí. Y bueno, chicos, me despido con la frase de siempre, que es Macueponi totlactonansin. Macueponi totlactonansin. Que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl, y nos vemos el día de mañana en una clase nueva. Hasta Mostla. Hasta mañana. Vamos leyendo comentarios. Mónica dice, muchas gracias, estoy emocionada por empezar. Nos vemos mañana. Sí, Luna 813. Nos vemos mañana. Hasta Mostla. Hasta mañana. Mónica, profe. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Descanse, dice Cráter 66. Lau, gracias. Rafael. Snake, no, hasta Mostla, gracias, hasta mañana, dicen Yuno Gasay. Yuno Gasay es nueva seguidora. Emilio dice hasta Mostla, Mónica hasta Mostla. Pero bueno, chicos, les agradezco muchísimo que estuvieran aquí y nos vemos mañana en una clase nueva. Cuídense mucho, descansen.